Hoy pues tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo nosotros podemos diferenciar un templo de magia blanca y o sea, de un templo de magia negra, cómo nosotros podemos discernir, ¿no? Darnos cuenta cuando pues un templo es blanco, cuando un templo es negro, ¿sí? Incluso motivarnos ya teniendo estos simbolismos a ir a investigar los diferentes templos. No en los mundos, no, o sea, no en este mundo externo, sino en los mundos internos, porque en este mundo externo se hace un templo muy bonito, se le pone toda esa simbología y parece un templo blanco, ¿no? El templo de magia negra se disfraza de templo de magia blanca y uno entonces va al templo, va a la iglesia y cree que lo que hay allí pues es blanco y dice uno, no, pero si tiene toda la simbología y mira qué bonito el templo, sí, es un templo de magia blanca. Realmente pues en los mundos internos es donde se ve la realidad, ¿sí? Allí pues sí podemos ver los simbolismos eh, que nos muestran a través de esa intuición tal cual son, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo allí en ese templo? ¿Sí? También pues vamos a estar aprendiendo en primer lugar pues qué es un templo, ¿sí? Bien, dentro de los objetivos, como ya les decía, vamos a estar aprendiendo qué es un templo, vamos a estar conociendo que hay templos de magia blanca y de magia negra, vamos a aprender a diferenciarlos, vamos a conocer cada una de las partes del templo y su verdadero significado, también vamos a estar conociendo qué es un ritual y saber pues las clases de rituales que se hacen en dichos templos, ¿sí? Cuáles rituales se hacen en los templos de magia blanca y cuáles rituales se hacen en los templos de magia negra. Primero, pues hemos de recordar el poder de la energía sexual. ¿Mm? Y cómo el uso que nosotros le demos a esa energía sexual nos define a nosotros como magos blancos o magos negros, ¿sí? Y pues dependiendo del uso también que nosotros le demos a esa energía sexual, nuestro templo va a ser blanco o va a ser negro, ¿sí? Recordemos que la energía sexual como creadora al fin siempre crea hacia arriba o crea hacia abajo. Si nosotros canalizamos esa energía hacia adentro y hacia arriba, pues vamos a crear positivamente, vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. ¿Sí? Pero si nosotros esa energía la expulsamos, la canalizamos hacia afuera y hacia abajo, pues vamos a estar creando los hijos de las tinieblas, que vienen siendo esos demonios, esos yoes perversos que uno tiene, esos yoes o esos defectos psicológicos. ¿Mm? Entonces, esta fuerza sexual, pues en manos de magos blancos, pues lo que se hace, lo que se crea son cosas superiores. Esta energía nos lleva a nosotros a desarrollar todas esas virtudes, esos poderes, esas facultades que hay latentes en nuestro interior y ponerlas al servicio de la conciencia, al servicio del ser, ¿sí? Para beneficio de la humanidad. Mientras esta energía en manos de magos negros, pues es un arma terrible, ¿sí? Sirve o a ellos les sirve para tiranizar, para someter, para desarrollar esos poderes subjetivos, esa energía. Recordemos que pues un mago negro le envía hacia esa cola del cundartiguador, ¿sí? A través de esa energía desarrolla ese poder en el verbo con el cual puede hipnotizar a muchas personas y llevarlas por el camino equivocado. Y allí se van escalafonando ellos en aquello que se le conoce como los grados de anagarika, o sea, van adquiriendo sus niveles. Mientras un mago blanco, perdón, va creando hacia arriba, va creando esos cuerpos existenciales del ser, va habitando esas dimensiones de la naturaleza, esas dimensiones superiores de la naturaleza, pues el mago negro se escalafona en lo que son esos 13 grados de anagarika. ¿Sí? Y pues ya sabemos que la magia negra es todo lo contrario a la magia blanca. Sabemos que el mago blanco no fornica, el mago blanco trabaja con su pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Entonces la magia negra o el mago negro va a hacer todo lo contrario, va a fornicar, hace pues ahí una clase de rituales para reabsorber esa energía ya toda contaminada, ¿sí? Y pues va a trabajar no con su pareja, porque pues ellos no tienen fidelidad, ¿no? Sino más bien que se va a promover el adulterio, la fornicación y el desamor, todo lo contrario, ¿sí? Bien, ¿qué es un templo entonces?
Cuando nosotros hablamos de un templo, nos estamos refiriendo pues a un cuerpo físico que es el laboratorio donde oficia ese tercer logos o el Espíritu Santo. Recordemos que incluso el Maestro Jesús en un versículo de la Biblia decía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es donde pues habita ese Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que pues este cuerpo físico, y lo hemos hablado anteriormente, pues tiene o la importancia que tiene este cuerpo físico es que con él podemos nosotros condensar energía, es que con este cuerpo físico y esa capacidad de condensación de energía, pues podemos nosotros, dándole un sabio uso a la misma, ir creando esos cuerpos existenciales del ser. Entonces, eso pues es un templo, un cuerpo físico, ¿sí? Existen dos tipos de templos, está el templo del varón y está el templo de la hembra. Ese templo del varón pues está representado de forma externa por esas iglesias que nosotros vemos. Si ustedes se fijan en una iglesia, aquí vemos pues la imagen, tiene pues esa forma fálica en su cúpula, ¿sí? Que viene representando pues lo que es el órgano sexual masculino. Pero si ustedes se fijan en las catedrales, pues tienen esas formas que aquí en la cúpula que vienen representando lo que es el aparato reproductor femenino, ¿sí? Y ese viene siendo el templo de la hembra, ¿no? Entonces tenemos las iglesias que representan el cuerpo del varón y las catedrales que representan el cuerpo de la hembra. Todo, pues lo que nosotros encontremos en un templo, pues va a venir representando el trabajo interno que haya hecho ese maestro o esa maestra. ¿M? Por eso es importante que nosotros pues conozcamos estos simbolismos, ¿sí? Porque nosotros internamente podemos pedir ir al templo de cualquier maestro, ir al templo de Jesús, ir al templo de Buda, que sí del maestro Krishna, y allí pues vamos a encontrar en orden toda esta simbología. Vamos a encontrar o nos van a mostrar con todos estos símbolos el trabajo e incluso el nivel que tiene ese maestro, ¿sí? Pero si nosotros pedimos ir al templo de una persona, eh, uno que se diga, pues, se haga llamar gurú, se haga llamar pues un ser de luz, un maestro, y este no lo es, pues hay que observar con cuidado, ¿sí? Para uno pues poder identificar aquellos elementos que nos van a mostrar que el trabajo que esa persona está haciendo pues no es bueno o que esa persona no ha hecho ningún trabajo, ¿sí? O que no es a quien, aquel que dice ser o aquello que dice ser. Sí, incluso nosotros a través de un desdoblamiento astral podemos visitar nuestro propio templo. Y allí entramos y vamos a ver cómo está todo allí en el templo y nos vamos a dar cuenta del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y por eso, pues, es bueno que nosotros conozcamos esa simbología, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de los tipos de creaciones que se hacen en los templos. Em, a ver, allí si se está practicando lo que es la suprasexualidad, si se está transmutando correctamente esa energía creadora sexual, entonces pues vamos a crear lo que son los hijos de la luz, como ya les decía, que son los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? También pues ¿qué otra creación se puede hacer? La de los hijos físicos. Esto se hace a través del sexo normal. Recordemos que el sexo normal es una práctica muy semejante a la práctica de transmutación sexual, pero allí no vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, sino más bien que le pedimos a la madre que sea la que se encargue de la concepción. Entonces ella toma un espermatozoide, que es el más apto para que éste fecunde el óvulo. No hay que expulsar esos millones y millones de espermatozoides para pues reproducir la especie, ¿sí? Y esto pues también, ¿no? Es llevado a cabo por aquellas personas que, bueno, no sacan, ¿no? Fuera del cuerpo su energía creadora sexual. Incluso magos blancos o los magos blancos cuando van a traer, ¿no? Dígase pues a un ser, ¿no? A un maestro que viene a hacer un trabajo, que viene a hacer una obra, a un ser de un alto nivel de conciencia, pues esta es la práctica que se hace. Y esta es la práctica que deberíamos de hacer todos en realidad cuando se trata de lo que es la reproducción de la especie, porque ya sabemos que solamente se necesita un espermatozoide para que se dé ese proceso de concepción, ¿sí? ¿Qué otro tipo de creación vamos a encontrar? Bueno, la de los hijos de las tinieblas.
Estamos hablando de aquellas personas, que es lo que hace la mayoría de la humanidad, que va al sexo para divertirse. Incluso puede decir, no, es que yo quiero tener hijos, pero aún así igual lo que se va al sexo es a disfrutar, ese goce bestial, es a fornicar, a expulsar todos esos espermatozoides, todas esas unidades de energía, y como esta energía es creadora, ¿qué se va a crear? Si esa energía se saca, se contamina, se van a crear los hijos de las tinieblas, los yoes, ¿sí? Esos defectos psicológicos que nosotros tenemos, esa millonada de defectos psicológicos que nosotros tenemos y más, porque continuamos en ese proceso de fornicación, ¿sí? Otro tipo de creación. Recordemos que pues los magos negros que conocen el poder del sexo, pues a través de esa práctica de infrasexo, ellos expulsan esa energía creadora sexual y ya luego a conciencia, porque ellos saben el poder de esa energía, la reabsorben. Esa energía que ya está negra y que está contaminada. Y esto es lo que le da a ellos esos poderes subjetivos, esas facultades subjetivas. Eso es lo que le va engrosando esa cola del cundartiguador, ¿sí? Y va desarrollando pues más esos egos, esos defectos psicológicos, les da pues esos poderes malignos para someter a los demás, engatusar, engañar a las demás personas y llevarlas al abismo. Entonces encontramos estos tipos de creaciones, los hijos de la luz, los hijos físicos, también los yoes y bueno, aquella que pues lleva a ciertas personas, ¿no? A convertirse en magos negros y a desarrollar esos poderes y facultades totalmente subjetivas, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de rituales podemos nosotros encontrar o se hacen en dichos templos? Pues magia blanca. Allí vamos a encontrar, pues, oficiando un sacerdote y su sacerdotisa. ¿Sí? Entonces nosotros podemos pedir ir a un templo de algún maestro de la logia blanca, entramos y pues vamos a encontrar que, por ejemplo, se está haciendo un ritual, se está haciendo una especie de misa y se está enseñando acerca de lo que es el suprasexo. ¿Sí? Y podemos encontrar que hay pues feligreses ahí sentados en los bancos que pueden ser pues estudiantes, ¿sí? De esos maestros o de ese maestro que está pues oficiando allí. ¿Sí? Pero siempre vamos a encontrar a ese principio activo, que es el hombre, que es el sacerdote, y vamos a encontrarlo al lado de, o al lado de él, vamos a encontrar su sacerdotisa, que viene siendo pues esa parte pasiva, esa parte receptiva, esa parte femenina. Porque recordemos que para que una práctica sea de suprasexo, pues se tiene que hacer con una pareja del sexo opuesto. Solamente allí, pues se da, ¿no? Ese proceso correcto de creación. Sin embargo, podemos ir a un templo y encontrarnos que se está efectuando una misa, por ejemplo, de tipo homosexual. ¿Sí? Entonces ahí vamos y encontramos pues al sacerdote y al lado del sacerdote pues encontramos otro hombre o encontramos pues un monaguillo. ¿Sí? Entonces ya ahí pues uno se da cuenta que no es algo correcto, ¿no? Tiene que estar el sacerdote y su sacerdotisa. E incluso pues hay iglesias que esto lo podemos ver en el físico. Vamos a ver, pues, un grupo de hombres ahí en el púlpito, el sacerdote y al lado un monaguillo, ¿no? Eso pues está indicando algo totalmente errado, ¿sí? Totalmente contraproducente y totalmente negro. Se está haciendo allí pues una misa negra, un ritual de tipo homosexual, ¿sí? Que se aleja de lo que es pues esa sexualidad superior, ¿sí? Mm, bien. em, Vamos entonces a hablar pues de los simbolismos o de los símbolos que vamos a encontrar en los templos. Lo primero es que todo templo tiene que tener su cúpula, que viene siendo como la cabeza del templo, orientada hacia lo que es pues ese oriente y la entrada tiene que estar por el occidente. Esto viene simbolizando pues la energía, ¿sí? Cómo la energía es canalizada hacia adentro y hacia arriba. Aquí también podemos ver una foto donde se hace un paralelismo de lo que es un templo y de lo que es pues un cuerpo físico. ¿Sí? Aquí por ejemplo vemos los 7 centros, vamos a estar explicando
cómo están representados dentro de lo que es ese templo. Y aquí vemos la cúpula, ¿no? Que viene representando pues esos dos centros superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. También pues un templo tiene que construirse sobre una corriente de agua bajo la tierra. Es muy normal que nosotros en el físico hayamos ido a una iglesia o a una catedral y vemos que pues muy cerca le queda un río, ¿sí? Porque pues en el físico recordemos que siempre se quiere traer y representar aquellas cosas que son internas. Entonces pues es muy normal que nosotros veamos eso, ¿sí? Bien, cuando uno va a entrar a un templo va a encontrar dos columnas, una negra, una blanca. Estos vienen siendo los dos guardianes. Uno se llama Yaquín y otro se llama Boas, ¿no? Estos son los que permiten pues la entrada. Por ejemplo, una pareja que practique el suprasexo está subiendo esas esencias, pues estos están allí para vigilar que las esencias que entren sean esencias, o sea, sea energía pura. La energía sucia pues no puede ascender por allí. Cuando uno va a un templo, efectivamente va a encontrar pues estos dos guardianes. Y pues si uno tiene los méritos para entrar, si uno va a hacer una investigación sincera, no estar chismoseando, pues esto dejan a uno pues pasar, ingresar al templo, ¿sí? Bien, vamos a encontrar también a la entrada pilas de agua, así como vemos acá, hechas de piedra. Estas vienen representando las gónadas sexuales, que recordemos que en el caso de los hombres son los testículos y en el caso de las mujeres los ovarios. También a la entrada podemos ver que hay templos que tienen una especie de biombo que viene representando pues el himen femenino. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos en un templo femenino, en un templo de una maestra. ¿Sí? Bien, vamos a encontrar también que pues hay tres pasillos. Hay dos pasillos a los lados y hay un pasillo central. Esto que viene representando. El pasillo central representa lo que es el Nadichitra. Recordemos que por ahí asciende esa energía sexual transmutada. Y los pasillos laterales vienen siendo esos canales conocidos como Ida y Pingala. ¿Sí? También podemos ver en el templo un pebetero. Un pebetero, pues, es un lugar, una especie como de mesa donde se ponen muchas velas. Entonces ahí vamos a estar viendo la cantidad pues de existencias, ¿no? Que esa persona lleva. Recordemos que nosotros tenemos derecho a 108 existencias. Entonces podemos ir al templo de una persona, incluso pues de un compañero o de uno mismo, y allí puede uno ver cuántas existencias lleva uno. Si por ejemplo hay 80 velas que están encendidas, pues esa viene siendo la cantidad de existencias que a uno le quedan. Las que están apagadas vienen simbolizando las existencias que ya pues uno ha vivido, ¿sí? Antes de uno subir al púlpito, pues se va a encontrar con tres gradas o tres escalones. Estos escalones vienen representando pues esas bajadas, ¿no? Que se tienen que hacer a esa novena esfera para pues hacer esos procesos de creación. También vienen representando lo que son las tres montañas, ¿sí? O las tres fuerzas primarias que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el púlpito y este púlpito incluso lo encontramos pues vamos a decir que a la altura de lo que viene siendo ese centro motor. ¿Sí? Allí encontramos lo que es el verbo. Ese púlpito viene representando el sacerdocio. Allí el sacerdote pues se para y comienza a dar esa enseñanza a esos feligreses que están asistiendo a ese templo o hace el ritual, ¿sí? Y como les decía, vamos a encontrar al sacerdote y a su sacerdotisa. El sacerdote, que es ese principio activo, que es el hombre, que viene siendo pues lo masculino, esa parte que penetra, ¿sí? O también pues Osiris, que es el sacerdote por excelencia, ¿sí? Así se le llama Osiris. Y pues vamos a encontrar a pues Isis, ¿no? Que viene siendo la sacerdotisa, que viene siendo la parte femenina, la parte receptiva. Sí, ese principio pues femenino, lo vamos a encontrar allí. Bien, la cúpula pues va a estar, digámosle así, pues en esa parte, como les decía, que viene representando lo que es la cabeza,
y pues tiene que estar ubicada hacia el oriente, como les decía en un principio. Bien, ¿qué más vamos a encontrar o podemos encontrar en un templo? Porque no es que necesariamente vayamos a encontrar todos estos simbolismos, ¿sí? Porque pues hay cosas que nos dejan ver, otras cosas no nos dejan ver. Lo importante es que nosotros sepamos, ¿no?, de estos simbolismos para que cuando vayamos a un templo pues estemos, digámosle así, como que alertas, ¿no? Para percibir cualquier cosa que pues esté fuera de lugar, que no esté bien, que no se corresponda pues con la correcta simbología, para uno entonces ahí poder discernir si es algo blanco o si es algo negro, ¿sí? Pero bueno, podemos encontrar un altar que está hecho de piedra en forma cúbica perfecta, un cuadrado perfecto. Y allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver que sobre este altar pues hay una especie de mantel que tiene 3 letras, PTR, escritas así en rojo y grande. P de Pedro, y Pedro pues es la piedra y pues significa sexo. T pues es esa cruz en forma de T, la cruz Tao, que pues simboliza lo que es la castidad, y R que viene de Ra, que significa fuego, ¿sí? Vamos a encontrar también que hay pues pan y una copa o un cáliz. Ese cáliz viene representando lo que es la mente, también el cáliz viene representando lo que es el órgano sexual femenino. El pan viene representando lo que es la sabiduría o alimento crístico. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a un templo y ustedes se acercan a este altar y ven que el pan está mojoso o que está dañado, que está podrido, que huele mal, entonces ya ahí intuitivamente ustedes tienen que saber que pues la sabiduría que se está dando en esa iglesia o catedral, o la sabiduría que está dando ese maestro pues no está buena, ¿sí? No es una buena sabiduría. Entonces de ahí la importancia que uno comprenda pues estos simbolismos, ¿sí? Bien, vamos a encontrar un vaso con agua. El agua, recordemos que es la energía sexual, ¿sí? Vamos a encontrar también vino. El vino ya es la energía sexual transmutada, ¿sí? El agua clara, pues es energía que no se ha transmutado, y el vino es energía sexual transmutada. Vamos a encontrar Biblia y libros, y estos se corresponden con la sabiduría de ese maestro. También podemos encontrar espadas, y estas espadas pues hablan acerca de la voluntad, ¿sí?, de ese maestro. También perdón, podemos encontrar un báculo, una especie de caña con 7 nudos. Este báculo viene representando lo que es la columna vertebral, ¿sí? Incluso podemos ver que pues ese báculo aquí no aparece, pero ese báculo tiene 3 borlas, y esas borlas vienen representando las fuerzas primarias y también el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Podemos encontrar un candelabro de 3 velas que también representan esas fuerzas primarias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un candelabro con 7 velas que vienen representando los cuerpos existenciales del ser. Entonces, por ejemplo, si encontramos el candelabro y vemos que hay 6 velas o 5 velas encendidas, ¿no? Vemos que esa persona pues ha hecho un trabajo hasta el quinto cuerpo, ¿sí? Vamos a encontrar una cruz de madera, y eso representa pues lo que es el sexo, ese cruce entre lo que es el elemento positivo o el signo, ese signo positivo, o esa polaridad positiva y esa polaridad negativa, ¿sí? Entonces ahí pues esa cruz viene representando ese cruce entre lo femenino y lo masculino. Encontramos un crucifijo, y ese crucifijo nos habla acerca de pues esa voluntad, ¿no? De ese maestro, de ese iniciado, de practicar lo que es la muerte psicológica. También pues podemos encontrar una pentalfa. Recordemos que la pentalfa viene representando pues a ese hombre levantado, ¿sí? Una persona pues que ya se ha convertido en un hombre. Encontramos flores. Las flores vienen representando lo que es o lo que son las virtudes, esas virtudes que se van desarrollando a medida que uno va eliminando esos defectos psicológicos. Podemos encontrar también vestiduras. Las vestiduras son los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Entonces ahí también se da cuenta uno de cómo está creando esa persona, porque qué tal que esas vestiduras que veamos allá, por ejemplo, estén negras,
o estén rotas, o estén así como que todas curtidas, harapientas, ¿sí? Entonces ahí se da cuenta uno del tipo de creación que esa persona pues está haciendo. Podemos encontrar pues un león, la foto de un gallo, el gallo viene representando pues al Lucifer, ¿sí? También a la conciencia, el león viene representando lo que es la ley divina. Encontramos también fuego prendido en ese altar y ese viene representando la fe, esa fe consciente. Podemos encontrar la guadaña, que es el elemento que ven acá que utilizan los ángeles de la muerte, y eso habla acerca pues de esa sujeción, ¿no?, a la ley divina. Encontramos un espejo, el espejo representa lo que es la reflexión y también nos recuerda que pues todo aquello que nosotros veamos en los demás tenemos que trabajarlo en nosotros. El reloj pues viene representando el tiempo. En la pluma de águila también podemos encontrarla, viene representando lo que es la mente, o el elemento del viento. La bandera, que podemos encontrar una bandera, viene representando el ideal que nosotros tenemos, ¿sí? El ideal de, por ejemplo, trabajar con esos tres factores para nosotros revolucionar nuestra conciencia. ¿Qué tal que nosotros entremos a un templo y encontremos allí una bandera negra o una bandera con alguna simbología ahí rara, ¿no? Que uno desde que la vea sepa como que eso es algo negativo, ¿sí? Y el incienso, pues, habla acerca de el incienso nos habla acerca como de esos altos ideales que nosotros tenemos en torno a lo que es la autorrealización. Habla también de esa armonía en torno a lo que viene siendo el plano mental para la práctica de suprasexo, ¿sí? Um, bueno, estos vienen siendo algunos de los simbolismos que podemos encontrar en el templo. También recordemos que un mago blanco pues carga su espada del lado derecho. Entonces nos podemos encontrar con el maestro, ¿no?, dueño de ese templo, y pues le pedimos la espada. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tiene la espada pues en el lado derecho de su cinto. Y esa espada nos puede incluso decir, ¿no? Eh, por dónde va ese maestro o por qué montaña va ese maestro, qué nivel tiene ese maestro. Un iniciado de primera montaña pues tiene espada de plata. Ya cuando se está en segunda montaña se tiene espada de oro. Y cuando se está en tercera montaña, un ser autorrealizado, pues tiene una espada de luz, ¿sí? Incluso dependiendo del tamaño de la espada se da uno cuenta por el cuerpo que va esa persona. Porque recordemos que la espada pues va creciendo de acuerdo al cuerpo que se vaya creando, ¿sí? Y ahí vamos a ver pues esos centros que están ubicados en nuestra columna vertebral. Si se va por el cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral, en esas iniciaciones de plata, pues vamos a ver una espada de plata que tiene pues la altura o el largo que nuestra columna vertebral se da desde el coxis hacia lo que viene siendo pues el ombligo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a medida que vayan avanzando, se van creando cuerpos, pues esa espada se va alargando. Contrario, pues a los magos negros. Uno, a una persona le pide su espada, a un supuesto maestro le pide su espada, vemos que está pues en la parte izquierda de su cinto, que cuando saca esta espada, vemos que ni siquiera es una espada, ¿sí? Podemos ver que no es una espada, que es un palo, que es una especie de chuzo, una especie de tubo. Podemos ver incluso que está toda oxidada. Entonces ahí pues se da uno cuenta que es algo negativo, ¿sí? Bien, ahora pues hablemos en torno a los templos de la logia negra. Uno entra a un templo de la logia negra y pues puede encontrar lo que es la pentarfa invertida. Esa pentalfa invertida viene representando pues ese hombre caído, ¿sí? Viene representando también pues digámosle así como que ese diablo, ¿sí? O ese macho cabrío. Ustedes ven que pues en la brujería se utiliza muchísimo lo que es esa pentalfa invertida. Podemos encontrar también en el altar que tengan ahí 4 velas. ¿Por qué 4 velas? Porque la logia negra trabaja con la energía de los primeros 4 centros. Podemos encontrar una cruz invertida. Esta cruz invertida pues viene simbolizando pues la fornicación.
¿sí? Porque la cruz, obviamente, en la posición en la que va, sabemos ya que significa pues esa práctica de sexo superior. Entonces la cruz invertida pues significa por contraposición todo lo contrario. Podemos encontrar que se está haciendo pues un ritual entre un sacerdote ahí con sus monaguillos, ¿sí? Tenemos que saber que en los templos de los magos negros siempre se fornica, ¿sí? Y esas fornicaciones, incluso cuando uno va, por ejemplo, a un templo físico, ¿no? Y pues está allí en alguna especie de ritual que estén haciendo, no necesariamente ve uno que están fornicando allí como que teniendo sexo delante de uno, ¿no? Porque se fornica también, por ejemplo, a través de lo que es la emoción. Entonces ahí podemos ver cómo a todas las personas que están ahí los llevan a un estado de frenesí y las personas comienzan ahí a revolcarse por el suelo y a decir muchísimas cosas que ni siquiera se entienden, ¿no? Y entonces ahí se está dando pues una fornicación colectiva. Si uno viera eso que está pasando en el astral, o si uno va en el astral para ver, ¿sí? De forma espiritual qué está pasando allí, entonces ahí sí vería uno que esas personas efectivamente están fornicando. El mago negro pues aconseja lo que es el celibato. Entonces, bueno, ahí ya vamos teniendo pistas, ¿sí? Se practica ese homosexualismo religioso, también se cobra lo que es el diezmo, no se enseña pues a morir, dicen que son ellos los que perdonan los pecados, y no, quien perdona los pecados pues es nuestra Madre Divina, ¿sí? Se hacen misas satánicas o misas negras, incluso pues aunque parezcan blancas. Puede haber una persona ahí muy hablando de Dios, hablando de Cristo, hablando de la Virgen María, pero si está ese sacerdote con ese monaguillo, esa misa que se está dando ahí es de tipo homosexual, es una misa, es algo completamente negro, que psicológicamente nos afecta, porque nosotros estamos siendo partícipes de ese ritual que se está haciendo allí y estamos generando ligues con esa institución, con esa escuela y también con las entidades que están detrás de esas escuelas o esas instituciones, ¿sí? También en estos templos de magia negra se adora a Yahvé. ¿M? Entonces, algo muy diferente es Yahvé de Jehová. ¿Sí? Jehová pues es una cosa y Yahvé es otra cosa. Y hemos visto que se han querido igualar, ¿no? Las personas pues tanto llaman al Dios que conocen Yahvé como Jehová y no se dan cuenta que Yahvé pues es un demonio. Entonces cada vez que están ahí adorando a Yahvé, cantándole a Yahvé, pidiéndole a Yahvé, pues realmente pues es a un demonio, ¿sí? Que se le está pidiendo y que se le está adorando. En los templos de magia negra pues no se quiere al Cristo, no se quiere a ese Cristo rebelde, a ese Cristo revolucionario, ¿no? Sino más bien que forman a las personas para que sean eh, unos seguidores, unos fanáticos, ¿sí? No permiten que aquellas personas desarrollen lo que viene siendo esa rebeldía psicológica, que desarrollen esa revolución, que es lo que los va a llevar a liberarse. No, al contrario, ¿sí? Ellos pues van eliminando todo eso y los vuelven pues unos seguidores de ese efigie mental que ellos presentan y que las personas pues se creen o se crean de pues lo que viene siendo el Cristo, pero nada que ver con lo que es el verdadero Cristo, esa fuerza crística que nosotros tenemos que encarnar, ¿sí? También en los templos de magia negra no se quiere a la Madre Divina. ¿Y esto por qué? Porque se derrama la energía. Cuando hablamos de la Madre Divina, pues estamos hablando del Espíritu Santo mismo, ¿sí? Y cuando nosotros estamos derramando nuestra energía, pues allí estamos sacando, estamos rechazando, estamos despreciando a ese Espíritu Santo, ¿sí? Por tanto, pues también estamos ofendiendo a nuestra Madre Divina. Por eso es que los delitos que se cometen contra el Espíritu Santo no se pueden negociar, ¿sí? No se pueden pagar con dharma, son pagados con dolor. Recordemos que toda ofensa puede ser perdonada, menos aquella ofensa que se hace contra el Espíritu Santo. Y eso es sacar esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces lo que les decía en un principio, eh, estos magos negros para atraer personas pueden disfrazar esos templos de magia negra como templos de magia blanca. Y pues estamos hablando de que incluso en los mundos internos podrían querer disfrazar.
¿sí? Por eso es que uno tiene que observar muy bien todos los elementos, porque uno puede entrar, por ejemplo, a un templo y, ajá, todo está muy bien, muy bonito, pero entonces cuando uno se fija en el crucifijo se da cuenta que el crucifijo está así como que medio de lado, pero todo está muy bonito y muy normal, ¿sí? Entonces ahí pues se va dando uno cuenta que hay algo que está fallando, que hay algo pues negativo, ¿sí? Por ejemplo, puede uno mm, querer ir a visitar el templo de una persona que nos parezca a nosotros muy espiritual y muy grandiosa. Y uno va y uno se encuentra con el megatemplo y se encuentra con muchísimas cosas de oro. Ahí encontramos todos los candelabros, muchísimo lujo, ¿sí? Pero todos los asistentes a ese templo pues están vestidos de negro. O sea, yo creo que ahí pues no hay nada más que decir. Bueno, sí, tiene un templo grande porque estamos hablando de un mago negro que tiene niveles de Aragarica, ¿sí? Estamos hablando, podemos incluso estar hablando de pues hasta un demonio, ¿no? Un ángel caído. Y obviamente pues sí, tienen niveles, ¿sí? Pero es negro. O podemos incluso, como en una ocasión, pues por ahí anda un gurú muy famoso que pues ahora tiene más seguidores. En ese momento no tenía tantos, pues ahora tiene más, ¿sí? Y yo pues como que me estaba medio interesando en las cosas que esa persona estaba diciendo. Y yo recuerdo que una noche pues mi papá me permitía ir al templo de esa persona. Y cuando yo llego, qué sorpresa. Eso ni siquiera pues era un templo, ¿no? Era algo así como levantado con hojas de zinc, tenía el piso de tierra, había una mesa donde él tenía su foto, había muchas personas que estaban ahí en el suelo adorándolo, ¿no? Muchos fanáticos, o sea, un desastre, ¿sí? O en otra ocasión también, que me pasó lo mismo, yo pues escuchaba los comentarios de una mujer que hablaba de mucha espiritualidad e igual tuve la oportunidad de ir a visitar el templo de esta persona y vi que la comida que estaban sirviendo ahí pues era una comida muy asquerosa, era algo así como que totalmente viscoso, ¿no? Y las personas que probaban esa comida inmediatamente como que la mente se les borraba, ¿no? Les quedaba así como en blanco, totalmente idiotizados. Entonces, ¿qué me están queriendo decir allí? Entonces, no es que necesariamente encontremos todos esos símbolos que pues hemos visto y mencionado, pero es que nosotros ya tengamos la idea y el conocimiento de los símbolos que están correctos, cómo deben de estar, cómo debe de ser pues ese templo para que nosotros podamos distinguir o discernir aquello que está mal. Intuitivamente uno se da cuenta que algo pues está mal, ¿sí? A que uno llega, entonces ve que, por ejemplo, hay una vestidura colgada por un lado y como les decía, está rota o es negra, ¿sí? Entonces ahí pues uno se da cuenta que pues el trabajo que se está haciendo allí pues es negro. ¿M? A que uno llega y ve que esos libros que están allí pues son negros, tienen una simbología extraña o que de repente pues no hay ningún libro, que tienen las hojas arrancadas o llega y ve un desorden en el altar y así sucesivamente. O puede encontrar incluso pues animales en el templo y así. Entonces ahí uno se da cuenta pues que es un templo de magia negra, ¿sí? A diferencia pues de un templo de magia blanca. Aquí pues podemos ver en esta foto otro paralelismo en torno a lo que es el cuerpo físico, los centros y pues lo que viene siendo un templo, ¿sí? Cada parte pues se corresponde con uno de los 7 centros de la máquina humana y bueno, ya sabemos los simbolismos que deben de haber.